Muchas gracias por la presentación, por la invitación extensiva y agradecer al decano del Colegio de Abogados de Cusco eh, por el espacio y por el respaldo que viene realizando a eventos de esta naturaleza. Bueno, sin más preámbulos, vamos a empezar a conversar sobre el tema que se me ha encargado, que es la teoría de la ley penal. Bueno, la ley penal la conversación que vamos a tener sobre la ley penal no tendría ningún sentido si no establecemos algunos objetivos que queremos establecer con esta corta y muy puntual exposición. Y básicamente los objetivos que tenemos para el público son establecer, en principio, la autonomía de la ley penal y establecer algunas notas propias que la ley penal tiene, posee, en relación a otras leyes jurídicas, ¿no? A otra parte del ordenamiento jurídico. Cuando nos referimos a la ley penal, de manera muy específica, a la ley penal, ¿no? Lo primero que se viene a la mente o la primera referencia que podemos tener es que se trata de una fuente del derecho penal, ¿no? Cuando hablamos de las fuentes del derecho penal, podemos encontrar dentro de ellas a la ley penal, también podemos encontrar a la doctrina y a la jurisprudencia, pero esencialmente hoy nos vamos a referir a este primer aspecto, a esta primera fuente del derecho penal que es la ley penal. Y consideramos importante referirnos a ella antes que a las otras, o a la doctrina y a la jurisprudencia, porque consideramos que de todas ellas es la que predomina en cuanto a la importancia dentro de las relaciones entre Estado y individuo, o Estado y ser humano, ¿no? La ley penal es, como lo vamos a establecer en los siguientes minutos, es la definición por excelencia de una fuente del derecho penal, una fuente formal del derecho penal. Y esto es así porque para graficar mejor la noción o idea acerca de la teoría de la ley penal, podemos asomar una mirada al extenso espacio donde podemos encontrar la aplicación de ellas y por así pasar una mirada alrededor del espacio donde se desenvuelve la ley penal, podemos referirnos a leyes penales propiamente dichas, a leyes de procedimientos penales o a leyes penales de procedimiento, procedimentales, a las leyes penales ejecutivas o a leyes de ejecución penal. En tal sentido, para delimitar aún más nuestro estudio, nuestra conversación, eh, únicamente vamos a referirnos a las leyes penales propiamente dichas. Es decir, ¿y cuáles son esas leyes penales propiamente dichas? Son aquellas que regulan el sistema punitivo y que perdón, traducen disposiciones de naturaleza general y naturaleza especial. Como ustedes habrán podido asociar, cuando digo naturaleza general, me estoy refiriendo a la parte general del derecho penal, y cuando digo naturaleza especial, me estoy refiriendo a la parte especial. Las primeras contienen, es decir, la parte general contiene normas abstractas, más abstractas que la segunda, normas generales, de naturaleza obligatoria, y que marcan una pauta interpretativa en referencia a los principios o fundamentos teóricos y científicos de la ciencia jurídica penal, de la ciencia penal o del derecho penal. Estas además sirven de sustento orientador, principista, director, inspirador de todos los demás postulados de la parte especial. Son, por así decirlo, preceptos o máximas que van a organizar de manera general todas aquellas características que se requiere para poder entender o interpretar mejor la aplicación de las segundas que hemos hecho mención acerca de las leyes con referencia a su naturaleza especial. Las leyes de naturaleza especial, con las que se refieren y encuentran en la parte especial, son las que expresan una propiedad, una característica fundamental del derecho punitivo, es decir, se componen de una mistura normativa entre una parte descriptiva
y una consecuencia jurídica coercitiva, que evidentemente es de obligatoria e ineludible aplicación. Hablamos así en sencillas palabras de la pena, ¿no? La pena o la medida de seguridad. Pues bien, esta pequeña referencia es todo lo que ocupa o lo que comprende la teoría de la ley penal. La ley penal es, en principio, la primera garantía que tiene el individuo, que tiene el ser humano, el ciudadano, frente al Estado. El Estado, al momento de componerse, de crearse, de construirse y establecerse como un ente abstracto, como un ente colectivo al mismo tiempo, como el soberano y el que va a dirigir los destinos de todos sus habitantes, hace para el ciudadano una promesa de no extralimitarse en su desenvolvimiento o en su desarrollo como parte de la sociedad colectiva en la que convivimos. Dentro de ese contexto, el Estado establece como una garantía a sus ciudadanos un principio que es característico del derecho penal. Establece el principio de legalidad. Y el principio de legalidad no refleja sino la promesa que hace el Estado de no extralimitarse en su desarrollo, en su desenvolvimiento, dentro de como garante de la seguridad y la paz pública. Esto es importante comprender porque la ley penal, el principio de legalidad, como se quiere entender, es una garantía esencial que tienen las personas frente al Estado. El Estado es el que establece formas de convivencia, establece todo un ordenamiento o todo un sistema jurídico orientado a la convivencia pacífica entre los ciudadanos, pero al mismo tiempo también establece una cláusula o una barrera, un límite de su actuación frente o en relación al ciudadano. El principio de legalidad o la ley penal se convierte así en el único instrumento legítimo y constitucionalmente reconocido que tiene el individuo para defenderse de los excesos en los que pueda incurrir el Estado al momento de ejercitar la violencia o de activar violencia que considera necesaria desplegar para defensa de sus intereses y el ejercicio de su poder. Y aquí hay una idea muy importante que hay que dejar sentada porque considero una cuestión que va a permitir distinguir entre la ley penal y otras leyes o leyes de otras características o naturaleza, de la ley tributaria, de la ley civil, inclusive de la ley procedimental o la ley de procedimientos, del derecho procesal. Y es que nosotros sabemos o conocemos, a menudo se nos ha dicho, y casi siempre se nos ha recordado en toda clase a la que asistimos, que el derecho penal o la ley penal tiene naturaleza pública o es de derecho público. En efecto, es de naturaleza pública, pero todas las leyes, o para decirlo de una manera más resumida o más sintética, todo el derecho gira en torno a la sociedad. No hay norma jurídica que no se haya dirigido o no que no se dirija hacia el hombre. Toda norma jurídica o toda ley se dirige al hombre. A diferencia de la ley penal, la diferencia que la ley penal tiene es que el Estado, en su formación, en su desarrollo, en su consolidación práctica real en el mundo que nos rodea, el Estado ha venido incrementando y extendiendo su capacidad al punto de hacer prácticamente inviable una manifestación o expresión de la libertad individual o personal al margen del Estado. El Estado es un ente abstracto, un ente material al mismo tiempo, que ejerce la administración, pero que en esa convivencia entre el Estado y el hombre ha necesitado reconocer
ciertas condiciones indispensables para la coexistencia entre ambos entes. Me refiero al Estado y al individuo. Y una de esas expresiones, condiciones necesarias para la convivencia, es el uso de la violencia. Este uso de la violencia, que ha sido un pacto reconocido entre ciudadano o el individuo y el Estado, es el derecho penal. La ley penal es una manifestación o una condición necesaria de la convivencia entre ambos entes, entre el ser humano, el individuo y el Estado, para una convivencia pacífica. En ese sentido, bajo esa estructura o ese esquema, la ley penal se convierte en una garantía de supervivencia recíproca, pero al mismo tiempo también se convierte en un límite de la manifestación de violencia que puede desplegar o derramar el Estado dentro de esa máxima que es la convivencia pacífica entre los individuos. Y para sintetizar esta primera idea, la ley penal es la violencia que el Estado reconoce como necesaria para que los seres humanos puedan convivir y coexistir entre ellos, y el medio por el cual el Estado ejerce la violencia, ejerce la fuerza, ejerce, si cabe alguna otra expresión menos dura, digamos, el jus puniendi, o más elegante, ¿no? Jus puniendi le llamamos nosotros el jus puniendi, el derecho de perseguir, de castigar, de investigar a las personas, el delito, ¿no? No las personas, sino el delito. Pero bueno, vemos cómo esto se desnaturaliza un poco cuando se lleva a la práctica, pero en teoría es eso. En teoría es así, y la ley penal debiera ser eso. Y es importante resaltar esta palabrita de debiera ser, porque la ley penal es de deber ser, como toda norma jurídica o como todo el derecho pertenece al mundo del deber ser. Y en esa dinámica o en esa interacción es pues que se reconoce como fuente formal, la más importante, la más elemental en el derecho penal, a la ley penal. La ley penal no puede ser sustituida o reemplazada por otra fuente tan efectiva como ella, como la ley penal, ¿no? La doctrina, la jurisprudencia son al mismo tiempo fuentes del derecho penal que vienen a completar en buena cuenta lo que la ley penal establece como principal y única fuente formal directa del derecho. Entonces, esto es así, y vamos a ver cómo esto que les he comentado de la ley penal tiene como fuente o comprende dos sentidos. Como fuente, y se puede entender de la siguiente manera, como una fuente de producción la ley penal puede entenderse como fuente de producción o como fuente de conocimiento, es decir, fuente de producción y fuente de conocimiento. Como fuente de producción, es decir, el derecho se manifiesta, o la ley penal se manifiesta en la voluntad de quien dicta las normas jurídicas, esto es, la autoridad competente para crearlas de manera o como regla general, como derecho positivo. Dentro de estas tenemos al poder ejecutivo, al poder legislativo, perdón, y en determinados casos también al poder ejecutivo, ¿no? En ese sentido, tenemos que como fuente de producción también es de exclusiva protección del derecho penal objetivo. Es la voluntad autorizada para dictar una determinada norma. Esto es el Estado, digamos, el Estado manifestando la voluntad y el poder así establecido para poder dictar una determinada norma. Y el Estado, me refiero de manera específica al poder del Estado competente para ello, al poder legislativo. En estos términos, el Estado crea el derecho objetivo de un modo más o menos conforme a los intereses y a las necesidades, además de los sentimientos e ideas que imperan en un determinado momento en las sociedades o colectividades. La Organización Constitucional del Perú señala, para el caso nuestro, en el Perú se señala como fuente del derecho penal la ley penal.
tenemos nuestro Código Penal, que se reconoce así, y las leyes penales especiales, y se reconocen así porque la Constitución Política, en el artículo 224, ha establecido que en el derecho, en el Perú, existe o se reconoce el principio de legalidad, ¿no? En virtud de que todos sabemos que no hay delito, no hay pena, o las leyes solo pueden, o los delitos solo pueden ser aquellos que se han establecido como delitos en una ley previa. Esta manifestación o expresión constitucional se refleja en nuestra Constitución, y a razón de la cual es posible establecer esta regla. Ahora, en el derecho penal, hoy el derecho penal, como les había hecho mención hace un momento, o nuestra ley penal no emana ni de la Iglesia, ni del pater familia, como en el derecho romano, ni de las sociedades. Aunque cada una de estas agrupaciones, tanto la Iglesia, la familia, la sociedad, produzcan derecho disciplinario, no es propiamente un derecho penal, ¿no? Puesto que el derecho penal, como les había comentado, solo emana del Estado. Es una potestad o es un instrumento de uso directo del Estado. El único que puede ejercer derecho penal es el Estado a través de las agencias que ya ustedes conocen. Ministerio Público, Policía Nacional, son las agencias encargadas de ejercitar esta violencia o esta manifestación violenta del Estado, ¿no? Como les comentaba, a diferencia de las otras agencias o instituciones como la familia, la sociedad, la Iglesia, otras agrupaciones, con poder de establecer una disciplina, ¿no? Una forma de establecer el orden dentro de su composición, no es de la proporción ni de las dimensiones que emanan del Estado. El Estado emana, o del Estado emana la ley penal, y es pues esta manifestación a la que se refiere el derecho, la ley penal como fuente de producción. Hablábamos también nosotros de otra fuente o de otra expresión de la ley penal, que hacía referencia a la fuente de conocimiento. Y como fuente de conocimiento, como fuente de conocimiento, la ley penal se manifiesta en la forma en la que aparecen las normas. Es decir, se manifiestan en la voluntad creadora de la ley penal, bajo una forma concreta de derecho objetivo en la vida. Estoy haciendo referencia a la ley, a los decretos ley, y a toda aquella forma en la que finalmente se traduce la expresión o la manifestación de producción que hacíamos referencia anteriormente. Para sintetizar un poco estas dos ideas, entendemos que el primero hace referencia al principio de la reserva de ley, y el segundo al principio de legalidad propiamente dicho. Como todos conocemos, en virtud del principio de reserva de ley, únicamente se le atribuyen estas facultades creadoras a determinadas instituciones constitucionalmente establecidas y legalmente habilitadas para ello. El Poder Legislativo como principal habilitante, ente habilitante de una ley, y al segundo, el principio de legalidad, en virtud del cual la ley penal creada está dirigida a establecer una determinada conducta o un determinado hecho al cual asocia una pena o una medida de seguridad, con las características que de la parte especial, en la parte especial se estudia de la ley penal. Dicho esto, tenemos que, para hacer referencia a la teoría de la ley penal, o cuando se estudia la ley penal, la teoría de la ley penal, es inevitable no hacer mención al principio de legalidad, porque esta forma parte de un principio fundamental y que además es generalmente reconocido por los ordenamientos jurídicos supremos de todos los estados. No es exclusividad del Estado peruano, sino que esta es así en relación, o una relación entre los representantes de los estados, y estos a su vez
se reconoce entre una relación entre los estados y sus gobernados, ¿no? Y esta relación es así porque se da así porque los primeros no pueden afectar la esfera jurídica de los segundos en todos los casos, sino solo en determinados. El Estado, al desplegar su efectividad, afecta bienes y derechos de los subordinados y en ese contexto impone su voluntad ejerciendo un poder evidentemente constitucional. Entonces, en el Estado moderno se interviene de forma reiterada, intensa y generalmente contundente en determinadas áreas de la vida de los gobernados, afectando no solamente derechos, sino también incluso en aquellos que se encuentran subordinados a ellos, o sea, a las personas afectadas directamente con el derecho. El principio de legalidad está para intervenir en ocasiones cuando no existe apego a la legalidad por parte del orden establecido por el Estado, en esa afectación de subordinación. Y en esa afirmación surge la siguiente pregunta. ¿Cuánto apego debe existir por parte de cada uno de los poderes del Estado al principio de legalidad? ¿Qué tanto se cumple la ley por parte de ambas partes, por parte del Estado y por parte del gobernado, cuando se busca una manifestación de la ley penal? En el ejercicio del poder, deber que tiene el Estado, ¿acaso no lesiona el principio de legalidad que busca defender frente al gobernado? ¿No? Es otra gran pregunta. Y eso lo vamos a dejar como una reflexión final. Entonces, en cuanto al principio de legalidad, un primer acercamiento que tenemos a este principio no es natural. Hay que establecer que no es de naturaleza, para no redundar mucho, el principio de legalidad no es natural. Esto es, no es un fenómeno, no nace de un fenómeno natural que está a nuestro alrededor y obedece a leyes de la naturaleza. Por ejemplo, cuando cae una manzana al suelo, está ajustando su actuación a una ley natural, a una ley de la gravedad universal. O cuando colocamos nuestro libro en algún armario, tenemos la certeza de que ese libro no se va a mover porque tendría que establecerse, no hay ley natural que pueda establecer que ese libro se va a mover o va a desaparecer. En ese sentido, ¿no? En ese orden, en el mundo del derecho, no ocurre lo mismo. No ocurre porque la relación de causalidad que existe en el mundo natural no opera o no actúa en el derecho. Lo que existe en el derecho es una relación de imputación, una conexión entre un acto y su consecuencia. El mundo del derecho, como les había comentado al principio, es un mundo del deber ser. Y en ese mundo del deber ser, la la clásica composición es que en el juicio jurídico no se dice, o se dice que el hecho A, ¿no? Produce el hecho B, aunque quizás B no se produzca en la realidad. Es decir, y me explico en otras palabras, en el enunciado jurídico no dice, como en la ley natural, que si se produce el hecho A, entonces aparece el hecho B, sino que si se produce el hecho A, el hecho B es debido, aunque quizá B nunca se produzca en la realidad. Por eso es que cuando hablamos del derecho es común afirmar que es lo que debe ser. Si una persona ha cometido, una persona tiene fundado, se acredita su vinculación a un delito doloso que supere los 4 años de pena privativa de libertad y tiene los riesgos comprobados, debería tener prisión preventiva. Este deber ser es así, aunque quizá en la realidad no se produzca. Es digamos, una operación, una proposición bastante compleja. O en términos generales, el enunciado jurídico dice que si se cumplen determinados requisitos condicionados por el orden jurídico, debe producir determinado acto establecido en el orden jurídico. Esta es la estructura de una composición jurídica en atención a la ley penal. En el caso particular, cuando hablamos del principio de legalidad,
el acto de autoridad se produce al cumplir los requisitos establecidos en el orden jurídico. Y su autoridad se produce, ¿no? O su validez se produce y está condicionada al cumplimiento de esos requisitos que deben sujetarse a la actividad estatal para afectar algún derecho del gobernado. El gobernado, a los ciudadanos, todos nosotros, ¿no? Esto que les he comentado se traduce en una cita que he copiado para ustedes, de Ferraioli, y que a esto le llama la garantía política de la fidelidad de los poderes públicos, ¿no? Esto de la fidelidad o de la garantía política de la fidelidad de los poderes públicos, y claro que sí, dice que consiste en el respeto por parte de todos, ¿no?, a la legalidad constitucional, al mismo tiempo que lo es para cada poder público. Y cada poder público debe actuar estrictamente en su órbita de atribuciones y no en otras. Y nótese claramente que cuando hace referencia, o la cita hace referencia a los poderes públicos, no hace referencia a los derechos, no hace referencia a derechos esencialmente, sino a atribuciones o a potestades. Porque algo que también ya ha reconocido la Corte Suprema, y es bueno hacer eco y repetirlo cuantas veces sea necesario para que se elimine del dialecto o de las ideas entre los otros operadores, es que el Estado a través de sus poderes no ejercita ningún derecho. Aún todavía, debo decirlo con bastante lamento, con bastante pena y preocupación al mismo tiempo, que algunos funcionarios públicos creen que ejercen, cuando expresan o cuando vienen ejerciendo el cargo, manifiestan derechos. Y lamento replicar o recordar que la Corte Suprema, como toda la doctrina y los principios y textos que se refieren a las atribuciones de los estados o del Estado y los poderes, no ejercitan ningún derecho. En tal sentido, el Ministerio Público no es que ejerza un derecho cuando persigue el delito o cuando se sienta en un tribunal a litigar contra un abogado que defiende a un individuo. No estamos ante una posición de igualdad, porque el Ministerio Público no ejerce ningún derecho, sino ejercita una atribución o un poder. El Ministerio Público, en tanto institución pública, lo que hace es ejercitar los poderes y debe hacerlos conforme a la legalidad constitucional establecida. El único que puede hablar de defender sus derechos es el ciudadano o el gobernado. Entonces, no existe esa, si se quiere, combinación entre derechos de una parte y de la otra parte, porque simplemente no lo son, por la estructura o por la forma como han sido estructurados, la composición del ser humano en la sociedad y del Estado a través del derecho penal como representante del Estado para comportarse de acuerdo al principio de legalidad que él mismo ha creado. Y en ese juego de respeto a la ley penal no se convierten en partes y no se convierten en titulares de ningún derecho, sino que se convierten en, administradores de la violencia estatal. Y como administradores de la violencia estatal, lo que hacen es ejercitar un poder o cumplir determinadas atribuciones, pero ningún derecho, ¿no? Primera idea central o primera idea fundamental que debemos establecer es que el Estado, en el ejercicio y la defensa de la ley penal, del principio de legalidad, no manifiesta o no ejercita ningún derecho, sino lo que hace es establecer dentro de su órbita de atribuciones el ejercicio de sus poderes o de las potestades que tiene y que a él le han conferido. El principio de legalidad también, ¿no?, en la ley rige el acontecimiento y el acontecimiento se sujeta a la ley, pero esto tenemos que entenderlo de que todo acontecimiento es parte de una ley, ¿no? Forma parte de una ley penal y solo está dentro de la ley penal aquello o aquel supuesto que ha establecido como parte de su ámbito de acción. Digamos, esta manifestación del principio de legalidad que les estoy comentando, se ha traducido en un discurso ya conocido por todos los que hemos estudiado derecho, por todos los que hemos estudiado derecho, y que no debería cansarnos recordar que el principio de legalidad es la única fórmula que da un enfoque claro
de lo que puede hacerse en relación a un individuo. Lo que no forma parte del contenido de una ley penal no debería estar dentro de los supuestos ni mínimos ni extremos de la manipulación de la libertad, o que se hace de la libertad. En este sentido, por principio de legalidad, entendemos solo la conformidad con la ley. Entonces, no debemos confundirla con el principio de legalidad, porque el principio de legalidad, perdón, con el principio de ilegalidad, porque el principio de ilegalidad no se inspira, en principio, en los parámetros claros y ciertos que deben hacerse de la expresión o de la libertad del ser humano. En segundo, porque solo a partir de la ley penal o del principio de legalidad se pueden establecer determinadas conductas como prohibidas. Esta clasificación tradicional y clásica que se hace de la ley penal es muy importante porque permite distinguirla de otras expresiones que también han sido reconocidas como fuentes del derecho. Y cuando empezamos la conversación habíamos hecho referencia a tres principales fuentes creadoras o que se reconocen como fuentes del derecho penal. Dentro de ellas la ley penal, evidentemente. Hablábamos de la doctrina y de la jurisprudencia, pero hay una fuente del derecho que me interesa mucho comentarles y establecer lo siguiente. Y la fuente es los principios generales del derecho, ¿no? Todos nosotros hemos escuchado acerca de los principios generales del derecho, ¿no? Como fuente del derecho, obviamente. Pero ¿por qué esta no puede ser una fuente del derecho penal? A diferencia de la doctrina y la jurisprudencia, los principios generales del derecho, si bien rigen para otras ramas del derecho, no puede ser parte del derecho penal en la medida que, como les había comentado, la única fuente con la entidad suficiente y constitucional para poder delimitar la libertad y conducir la libertad de una persona conforme a esa finalidad previa, cierta, establecida, no puede quedar al arbitrio de las masas o del sano sentimiento popular de las sociedades. No puede haber esa cuota o no puede haber esa ventana por donde se puede ingresar o hacer ingresar todo aquello que no le pertenezca o no sea compatible con una determinada ley penal. Y es que los principios generales del derecho, si bien es cierto, son fuentes del derecho civil, son fuentes de otras ramas del derecho, lo cierto también es que a partir de esa conceptualización o ese concepto, esa definición de principios generales del derecho, durante muchos años se han cometido abusos y se ha establecido la inoperatividad y poca eficacia que ha tenido la ley penal y el principio de legalidad, por tanto, en determinadas sociedades. No olvidemos que cuando tuvo lugar el gobierno o el Estado, el régimen nacional socialista en Alemania, el delito era definido como una conducta penada por la ley y que además de ello, era o sea delito según el sano sentimiento popular, ¿no? Es decir, no olvidemos nosotros que la definición de sano sentimiento popular o todo aquello que según el sano sentimiento popular o la manifestación o voluntad de las sociedades, de las masas, también puede ser delito, a, está condicionado a lo que la masa y la sociedad pueda establecer como delito en un determinado momento, y esto hace que pierda sentido o pierda vigencia y validez y seriedad la ley penal que supuestamente debe establecer y debe regir para determinadas sociedades, ¿no? Entonces, esto del principio conviene establecer una diferencia entre lo que constituye el principio del principio de legalidad
y los principios generales del derecho, ¿no? Esencialmente, esto es una separación que se hace del derecho penal como una fuente propia, una producción auténtica, distinta de las otras, porque el derecho penal, recordando un poco lo que les comentaba, no hay ninguna otra norma, no hay ninguna otra ley que tenga las características del derecho penal, porque el derecho penal o la ley penal es la regulación de la violencia que ejerce el Estado, ¿no? Y la regulación de la violencia que ejerce el Estado no se puede advertir, por ejemplo, en las leyes de derecho laboral, en las leyes de derecho civil, tributario, en ninguna de estas leyes o disposiciones uno ve reflejada o refleja la fuerza y la violencia del Estado. Por esa razón es que, como de lo que se trata es de buscar una contención o buscar una seguridad frente a esa violencia que el Estado puede desplegar o puede ejercitar, es que no puede quedar al arbitrio de la generalidad, no puede quedar el arbitrio de las masas o en las concepciones más o menos buenas o más o menos malas que las mayorías tengan en un momento determinado, sino que la principal garantía de que el poder se ejerza con responsabilidad y sobre todo con respeto a los principios de humanidad y de dignidad es pues que la ley o que la disposición esté establecida en una determinada ley y que por sus características es punitiva, ¿no? Por sus características es de naturaleza punitiva. Y esto es así. Ahora, es también importante recordar que para establecer una adecuada aplicación de la ley penal, es importante distinguir o separar los conceptos que se tengan de norma y ley, ¿no? Cuando hablamos de la ley penal, nos referimos a la disposición, al texto, a la palabra o a la redacción contenida en en un determinado texto. Cuando nos referimos a ley penal, a menudo ustedes dicen, el que mata a otro será sancionado con pena privativa de libertad, de tanto a tanto, según la modalidad o el tipo de homicidio en el que incurre. Eso es ley penal. Pero cuando hacemos referencia a esa disposición, estamos hablando de la ley penal, pero es lo mismo la ley penal y la norma penal. Existe una norma penal y una ley penal que debamos distinguir, o conviene distinguir, vale distinguir, sirve distinguir, o es un tema que no nos debería importar y debería dar lo mismo llamarlo como queramos, ley penal, norma penal, en fin. ¿Tiene sentido hablar o buscarle una diferencia a estos dos conceptos? Yo creo que sí. Y creo que como abogados todos nosotros deberíamos darle valor a esa conversación y a esa diferencia, ¿no? Entre la ley y norma. Porque a menudo yo les comento que esta importancia que he podido establecer a razón de que hoy por hoy los medios de comunicación buscan hacer la tarea de los abogados a partir de la lectura de la ley penal, cuando una cosa es interpretar o hacer hermenéutica de la ley penal y otra cosa es establecer una diferencia y claridad entre la norma jurídica a través de la ley penal, la norma penal a través de la ley penal, y otra cosa es hacer hermenéutica o tratar de interpretar. Lo que me he dado cuenta en estos últimos, digamos, meses o en estos últimos tiempos, es que los periodistas o los medios de comunicación a menudo hacen hermenéutica y la hacen mal, inclusive. Buscan hacer hermenéutica jurídica de la ley penal pasando por alto el conocimiento o la vigencia y el respeto de la norma jurídico-penal, porque la norma jurídica no es la ley penal. Puede estar dentro de, ¿no? O la ley penal es una manifestación de la norma jurídica, pero la norma jurídica es un sentido
es un sentido final o es el objetivo al que se busca llegar con una determinada disposición o ley penal. Cuando nosotros nos referimos a la disposición o al dispositivo o a la proposición o a la descripción o al enunciado o al párrafo, estamos refiriéndonos a la ley penal. Pero esta porción de descripción no compone la norma jurídica. La norma jurídica es el resultado de todo el análisis ordenado que se hace de las disposiciones o de las leyes necesarias para solucionar una determinada controversia o un determinado caso o un problema, para ponerlo en términos más prácticos. Cuando se busca solucionar un caso, se tiene una norma jurídica que debe ser completada o leída en verso a partir de la disposición o de los párrafos o del fraseo que las leyes penales tienen para poderlo solucionar. Y me pongo en un caso o en un ejemplo concreto. Cuando Juan mata a Pedro, se dice que se aplica el delito de homicidio, pero no es la aplicación del delito, no es la aplicación de la ley penal la que soluciona el caso, sino es el conocimiento en principio de lo que está prohibido por esa ley penal que no prohíbe nada, sino que al contrario dice que lo cumplas. Entender eso es conocer o buscar un conocimiento de la norma. Y esto se ha traducido en palabras de muchos profesores que dicen que quien cumple la ley viola la norma. Entonces, partiendo de esa afirmación o de esa, digamos, de ese sencillo entender de que quien cumple la ley viola la norma, es posible establecer que no son lo mismo. Hay que establecer determinadas diferencias entre uno y lo otro y conviene establecer esas diferencias. ¿Por qué? Porque si no le damos la importancia de vida a este tema, vamos a terminar siendo absorbidos por la opinión mediática que veo que prepondera y que viene tapando toda reflexión seria que se haga del derecho penal o de la ley penal y de la norma penal, por tanto. Entonces, finalmente, ya para ir cerrando esta pequeña conversación que hemos preparado en torno a este tema, que es la teoría de la ley penal, como distinta a las otras, precisamente voy a establecer algunas características aplicativas o características que van a permitir distinguir a la ley penal de otras leyes, ¿no? Y la principal es que la ley penal tiene finalidades. Al tener finalidades la ley penal, muchos dirán preventivo general, preventivo especial, retributiva. Vamos a dejar ese debate en otro momento y únicamente nos vamos a quedar con que la ley penal tiene fines, busca determinados fines. Ya cada estudioso, cada abogado, cada colega estudiará las finalidades o los fines que considera debe cumplir o cumple la ley penal. Pero ahora nos detenemos en que la ley penal busca finalidades. ¿Y a qué están asociadas estas finalidades o este fin de la ley penal? La ley penal busca fines, sí. ¿Asociadas a qué? Asociadas a la vigencia del Estado, porque el Estado es quien debe dotar de fines a la pena, porque a quién le interesa, quién ejerce o quién ejerce el monopolio de la ley penal, tanto de su creación como de su aplicación. Es el mismo Estado. El Estado busca fines de esa pena porque esa pena o la ley penal, la existencia de la ley penal es la que protege al Estado de seguir vigente dentro de las sociedades. Un Estado sin coerción, sin violencia, podría desaparecer. Es como en la composición de toda sociedad. Toda sociedad necesita de la violencia. El Imperio Romano fue un imperio o fue extenso porque tuvo un ejército y el ejército más respetable o más sorprendente que toda sociedad o que todo imperio pudo tener o que toda sociedad pudo desarrollar. Y el ejército no va a dar besos y abrazos, no va a repartir abrazos y cosas bonitas. El ejército va a ejercer violencia, va a aniquilar y va a conminar a quienes no quieran someterse. Ocurre lo mismo en nuestros tiempos, solo que con distinto nombre. Ahora el ejército
El ejército romano en nuestros tiempos se llama derecho penal o ley penal, ¿no? Es a través de la ley penal que el Estado ejerce su control o ejerce los fines que busca establecer en las sociedades para que de esa forma el derecho penal o la ley penal siga vigente. Ahora, esto de los fines lo tienen todos o todas las otras disposiciones o leyes, a diferencia del derecho procesal. El derecho procesal, por ejemplo, no persigue fines, porque el derecho procesal debiera establecer de manera neutra, objetiva, imparcial, objetiva e imparcial, subrayo esas palabras, la aplicación de esos fines que con la ley penal se buscan establecer. Entonces, precisamente cuando se combina o se mezclan estas fórmulas de composición de determinada ley, cuando se le convierte a la ley procesal en una ley que busca finalidades como la ley penal, es que se termina pensando que el Poder Judicial y el Ministerio Público van hacia un mismo lado y dejan solo o desprotegido al ciudadano, porque diera la impresión que el Poder Judicial o el proceso penal también tiene fines, y el proceso penal no persigue fines. Cumple una determinada función, cumple un rol dentro de la sociedad, la de administrar justicia, pero no tiene los fines del derecho penal. El derecho penal tiene fines distintos y no es neutral. El proceso debe ser neutro. Por eso que cuando nosotros hablamos del éxito del principio de legalidad y el respeto del principio de legalidad, hablamos de una operación o un deseo o de una aspiración ilusa, porque al final tenemos que el proceso donde se busca que el principio de legalidad tenga el control adecuado, no lo tiene porque el proceso se convierte en una, digamos, en una disposición, en una ley que también busca los fines y curiosamente se apega más a los fines del derecho penal. Y en esa unión terminan desprotegiendo al ciudadano y haciendo que la administración de justicia no tenga no tenga el desenlace querido o que debe ser y debe tener de acuerdo a las normas jurídicas o a las leyes que gobiernan desde la Constitución, ¿no? Entonces, estas dos características o estos dos aspectos me interesa mucho dejar sentado en esta exposición para poder profundizar sobre esta base en otras ideas más complejas y poder establecer y resaltar sobre todo la importancia que tiene la ley penal a través del principio de legalidad en la relación entre hombre, el ser humano gobernado y el gobernante, ¿no? Y el Estado. El Estado que personifica, pues, el ente que controla y tiene el señorío del ejercicio, del ejercicio y la conducción de la ley penal, labor de los abogados de proteger a la persona o al gobernado y hacer que esta ley penal sea usada de manera adecuada, conforme a los principios o a los entornos que han establecido el contenido de determinada ley penal. Con esa referencia, mis queridos amigos, Nilton, agradecerte una vez más por la oportunidad de poder conversar estos temas que me parecen muy importantes. Te doy las gracias y no solamente a ti, sino también a todos aquellos que nos han escuchado hasta esta parte del día. Muchas gracias.